nombre es Ana Paula Hernández Ramírez. El día de hoy les voy a presentar la práctica 13 y 14 para la materia de control lógico avanzado. Y bueno, vamos a empezar por lo que es la práctica 13, que es el control de presión de un sistema neumático. Y vamos a ver las especificaciones para esta práctica. Bueno, es diagramar y configurar un programa para simular un proceso donde se controle la presión de un sistema neumático con dos acumuladores en serie. El sistema no deberá tener un error mayor del 0.1%, considerar todos los elementos necesarios y describirlos. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es el diagrama neumático con los elementos necesarios y tenemos el diagrama de control. Para esto vamos a pasar a lo que es el software FlightSim de Festo para poder realizar este ejercicio. Ok. Bueno, en este caso nos estamos en FlightSim y vamos a ver lo que, como pueden ver, tenemos el diagrama de control, el neumático y el diagrama de estado. Pero antes de empezar la simulación vamos a ver lo que son cada uno de los componentes, tanto del diagrama de control como en el diagrama neumático. Y para esto nos vamos a posicionar en cada uno de los componentes, le vamos a dar descripción del componente y como podemos ver este es un sensor de presión analógico y también viene lo que es su símbolo y bueno, el sensor de presión analógico mide lo que es presión y la transforma en una señal proporcional de tensión y en este caso puede ir en rangos de 0 a 10 volts y van a ser conforme a la presión que mide. El valor mínimo lo tenemos como de 0 volts y el máximo de 10 volts. Después vamos a tener lo que sería un generador de funciones y este generador de funciones tiene diferentes rangos. En este caso podemos tener rangos de nuestra frecuencia, amplitud y el offset. En la cuestión de frecuencia va de 0 a 100 Hz, de amplitud de 0 a 10 volts y el offset va de menos 10 a 10 volts. Esto puede producir señales senoidales, triangulares o rectangulares, cuadradas, dependiendo de lo que nosotros asignemos. Después tenemos lo que es nuestro controlador PID. También vamos a irnos a la descripción del componente y pues el PID es un controlador continuo que consta de 3 elementos: proporcional, integral y derivativo. Los parámetros pueden ser ajustables y bueno, tiene un paquete electrónico TP111 neumático control de Festo y la restricción de voltaje de salida puede establecerse en un rango de menos 10 a 10 volts, de 0 a 10 volts y un desplazamiento de variable manipulado de menos 7 volts a lo que serían 7 volts o también pueden ir de 1.5 volts a 8.5 volts, también se puede especificar. Y este controlador necesita una fuente de alimentación de 24 volts. Los parámetros proporcional, integrativo y derivativo pueden ir de lo que son de 0 a 1000. Esto va a ser dependiendo a lo que el usuario requiera. Después vamos a tener lo que es nuestra válvula senoidal de posición. El solenoide de válvula proporcional está acoplado al respectivo válvula direccional continua. Con la ayuda de una etiqueta, la posición de esta está predeterminada mediante una señal de voltaje. La distancia de deslizamiento de la válvula es posición controlada y el componente de control y amplificador está integrado en la válvula. Bueno, y estos serán los componentes para lo que es el diagrama de control. Obviamente están las alimentaciones de 24 volts. Aquí tenemos 2 voltímetros, los cuales nos van a indicar la tensión que esté pasando. Y también tenemos lo que es nuestro depósito de presión de aire, que son de 2 conexiones. El depósito de presión de aire sirve como compensación de las fluctuaciones de presión y se utiliza para el consumo de aire que ocurre abruptamente. Se pueden alcanzar demoras de tiempo cuando se ajustan con demoras de tiempo de válvulas mariposa. En este caso, como podemos ver en el diagrama neumático, tenemos 2 y tenemos en este caso también lo que es el símbolo representativo del sensor de presión analógico. Tenemos nuestra válvula 5.3, como se puede mostrar, y tenemos lo que es nuestro compresor de aire.
de alimentación que va de 0 a 2 megapascales o de 0 a 5000 litros sobre minuto. Entonces, teniendo esto, vamos a ir a nuestra simulación, vamos a arrancarla y como podemos ver tenemos un set point de 5 volts y en este caso podemos ver que nuestra variable va a ir aumentando de manera continua y aquí también podemos ver cuánto es lo que está pasando de presión. Ahorita ya los tenemos en términos de tensión debido a que ya tenemos lo que es nuestro convertidor de nuestro sensor de presión, debido a que ya nos entrega señales eléctricas. Como podemos ver, ya está casi llegando al valor del set point, que es de 5 volts. Ahí estaré llegando a lo que sería nuestro set point. Para la práctica 14 vamos a hacer un control de un servosistema neumático, es diagramar y configurar un programa para simular un proceso donde se controle la posición física de un servosistema neumático, considerar todos los elementos necesarios y describirlos. Para este caso, bueno, como podemos ver tenemos lo que es la práctica 14 ya desarrollada, tenemos nuestro diagrama de control, el diagrama neumático y el diagrama de estado. Para esto vamos a explicar cada uno de los componentes que tenemos en los diagramas. En este caso tenemos lo que sería, nos vamos a ver la descripción del componente y como primer componente tenemos el encoder de desplazamiento, que es un potenciómetro deslizante con contacto longitudinal. Suministra una señal de tensión que es proporcional a la posición de toma. La posición de toma viene determinada por la posición del vástago del cilindro. El intervalo de tensión que representan las posiciones mínima y máxima del vástago pueden definirse en el margen de menos 10 volts a 10 volts por el usuario. El encoder de desplazamiento necesita una tensión de alimentación de mínimo 13 volts. Después vamos a tener lo que es nuestro generador de funciones, que es una fuente de tensión que puede crear señales constantes rectangulares, senoidales y triangulares. El intervalo de tensión es restringido de menos 10 a 10 volts. La frecuencia, la amplitud y el desplazamiento y la señal pueden ajustarse dentro de ese intervalo. Adicionalmente puede especificarse un perfil de tensión. Los puntos de datos pueden establecerse interactivamente con un clic en el campo gráfico correspondiente. Estos pueden luego combinarse uniéndolos entre sí. Y tenemos los parámetros ajustables, tenemos el de frecuencia de 0 a 100 Hz, el de amplitud de 0 a 10 volts y el offset o desplazamiento de menos 10 a 10 volts. Luego tenemos lo que sería nuestro controlador PID. Y bueno, el regulador PID es un regulador continuo consistente en 3 elementos de acción regulada, proporcional, integral y derivativa. El ajuste de los parámetros puede consultarse en el paquete de tecnología TP 111 regulación neumática de Festo. La tensión de salida puede representarse en el margen de menos 10 a 10 volts o también de 0 a 10 volts. En el margen puede especificarse un offset de la variable manipulada de menos 7 volts a 7 volts y también puede ser un offset de 1.5 volts a 8.5 volts. El regulador PID necesita una fuente de alimentación de 24 volts. Como podemos ver, están los parámetros ajustables, el proporcional de 0 a 1000, integral de 0 a 1000 de igual manera y el derivativo de 0 a 1000. Este depende del usuario. Después tenemos lo que serían la solenoide de válvula proporcional de posición controlada. Igual vamos a ir a la descripción del componente. Y en FluidSim, el solenoide de válvula proporcional está acoplado a la correspondiente válvula distribuida continua con la ayuda de una etiqueta. La posición requerida de la corredera de la válvula viene determinada por una señal de tensión. La corredera de la válvula es controlada por la posición. El componente de amplificación y regulación está integrado en la válvula. En este caso ya serán todos los elementos de nuestro diagrama de control. Obviamente tenemos nuestra alimentación y los voltímetros que nos indicarán la tensión con la que se esté trabajando. Después tenemos lo que sería nuestro cilindro, el cual el cilindro es ajustable. Es un 1, 2, 3. Como podemos ver, es el cilindro configurable, puede
personalizarse por medio de el diálogo de propiedades. Podemos ahí realizar todas las configuraciones. Es posible obtener casi cualquier combinación de tipo émbolo, simple efecto, doble efecto, de especificación del vástago, doble vástago con acoplamiento magnético o corredera, y el número ninguno, 1, 2. También puede definirse la amortiguación de la posición final sin, con, ajustable. FluidSim ajusta automáticamente el símbolo según la configuración preseleccionada. Además puede definirse la carga a mover, incluyendo posibles rozamientos estático y dinámico, y un perfil de fuerza variable en el diálogo de propiedades. En la biblioteca de FluidSim, como sabemos, tenemos varios cilindros preconfigurables o preconfigurados que pueden insertarse directamente al circuito utilizado. En este caso tenemos también los parámetros a ajustarse. Tenemos el de carrera máxima o posición del émbolo. Después nos vamos a ir a lo que sería nuestra válvula. Tenemos lo que sería nuestra válvula proporcional de señal transformada, en este caso es 5.3, una señal de entrada eléctrica analógica en la correspondiente sección transversal de apertura en las salidas. A la mitad de la presión nominal, es decir, a 5 volts, la válvula asume la posición media. Aquí todos los bordes de apertura están cerrados de forma que no fluye el aire a través de la válvula por un medio de uso de un regulador de posición electrónico integrado para el recorrido de la corredera. Se consiguen óptimas características estáticas y dinámicas que se manifiestan en una histéresis inferior al 0.3%, corto tiempo de respuesta típicamente de 5 milisegundos y una elevada frecuencia de aproximadamente 100 Hz. Esta válvula como elemento de control y específicamente en combinación con un regulador de posición de elevadas prestaciones es adecuada para el posicionado de cilindros neumáticos. Y tenemos lo que sería el control nominal estándar, que va de 0.1 a 5.000 litros sobre minuto. Y por último tenemos lo que sería nuestra fuente de comprimido de aire. De igual manera vamos a ver su descripción, que la alimentación de aire comprimido proporcionada de la fuente de energía neumática necesaria. Contiene una válvula reguladora de presión que puede regularse para asumir la presión del funcionamiento deseado, y los parámetros ajustables en cuestión de presión del funcionamiento va de 0 a 2 megapascales y el caudal máximo es de 0 a 5.000 litros sobre minuto. Bueno, conociendo un poquito más sobre los elementos de cada uno de nuestros diagramas, nos vamos a ir a lo que sería la simulación. Para esto también vamos a ver antes de esto que tenemos ya los parámetros previamente establecidos para nuestro PID, y para esto vamos a correr nuestra simulación. Como podemos ver, están 10 volts, y al nosotros tener 10 volts vamos a sacar al cilindro. En este caso va a posicionarse del lado derecho, va a salir el cilindro, pero si nosotros ajustamos nuestro valor de tensión en nuestro set point a menos 10 volts, va a regresar a su posición inicial. En este caso, aquí en lo que sería el generador, podemos cambiar nuestra señal. En este caso sería menos 10 volts. Aceptamos y regresa. Como se puede ver en la gráfica, se cambia el valor de la tensión y se sigue. En este caso vamos a realizarlo una vez más. Vamos ahora a mandarlo a 10 volts. Nuestro cilindro sale. Lo podemos ir ajustando, menos 10 a 10, menos 10, en este caso menos 10 o 10, y así dependiendo del valor, ya sea entre menos 10 o 10 volts.